Bueno chicos, muy buenos días. Vamos a empezar con esta clase. Esta clase está enfocada a ver cómo hacemos la simulación de una separación del aire mediante el simulador Unisim Design R390.1. ¿Ok? Primeramente hay que definir los componentes que conforman la mezcla del aire. En este caso, ya les había proporcionado una liga sobre una tesis, en este caso es española, que nos menciona las características de cómo es el proceso de separación. En la página 14 de esta tesis se encuentra la composición del aire, la cual vamos a alimentar a nuestro sistema, ¿ok? En la página 14 empieza con el aire y empieza hablando de la composición de este. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Primeramente tenemos que abrir el programa, que es el de Unisim, y vamos a crear un nuevo caso de estudio. ¿Ok? En este caso no vamos a escribir todo en los componentes, en la lista de componentes masters, vamos a hacer una nueva lista. Por lo tanto, vamos a agregar una nueva lista de componentes y le vamos a picar en Add para que se admita una nueva lista. Entonces vamos a empezar alimentando todos los componentes que nosotros tenemos aquí. La forma más fácil es así como lo abrimos. Empezamos colocando la fórmula química de cada uno de los componentes. N2 me va a decir nitrógeno. Lo verificamos en la parte de color azul oscuro, donde está el nombre de los componentes, y lo admitimos. ¿Sí? Vamos con la siguiente. El siguiente es oxígeno, O2, y lo admitimos. El siguiente es argón. No lo escribe completo, no aparece, lo escribimos como dice, argón. Y lo admitimos. Si alguien ve algún comentario, por favor háganmelo saber para poder continuar todos de forma pareja. Ya estamos todos integrados, ¿verdad? Hay alguno que lo vamos a hacer de forma visual y posteriormente lo iremos replicando en nuestras computadoras. Hay gente que sí pudo conectar su teléfono y su computadora. Jóvenes. Sí, profe. Ok, ¿sí me puedes seguir? ¿Me vais a ver si voy lento o si voy muy rápido? ¿Me habían dicho? No, muy bien. Voy bien, ok. Vamos con el siguiente componente que es el neón. Ponemos Ne, no aparece, entonces lo escribimos como es. Oye, es que mi teclado de repente se le va la locura. Neone, ahí aparece y lo alimentamos. Siguiente vamos con el helio. Helio sí apareció. Alimentamos el criptón. La criptón, ahí está. Alimentamos el hidrógeno. Alimentamos el peróxido de nitrógeno. N2O. Aparece perfectamente. Alimentamos el siguiente que es el xenón. Si nos damos cuenta, con esto podemos visualizar que tenemos todos los componentes que conforman la mezcla del aire. Claro, como hemos platicado en la clase pasada, el aire, en la atmósfera tenemos diferentes capas y lógicamente a lo largo de estas capas tenemos diferentes valores de temperatura y diferentes valores de presión. Por lo tanto, la composición
va variando radicalmente. Nosotros consideramos que la más importante es donde nosotros vivimos. Por lo tanto, es donde nosotros queremos encontrar esta composición, ¿no? Sabemos bien que existe una capa en la atmósfera que está casi conformada por ozono. Esa no nos interesa ahorita. Lógicamente la composición va a cambiar en ese momento. Ok, alimentamos la siguiente, monóxido de carbono. Creo que aquí lo puse al revés. Ozono, monóxido de carbono y dióxido de azufre. SO2, lo alimento y alimento NO2. Perfecto. Y la última, amoníaco. NH4. No me lo pone. Ahí está, amoníaco. Aquí hay un error, no lo encuentra como si fuera 4, sino lo encuentra como si fuera 3. ¿Sí? Porque hay un error ahí. Ok, lo alimentamos. Amoníaco, lo alimentamos. Ok, primera parte tenemos nuestra lista de componentes. Ahora bien, lo que vamos a hacer es darle un nombre a esta lista. El nombre la vamos a colocar en la parte inferior, así como lo estamos viendo, y le vamos a poner aire atmosférico. Aire atmosférico, perfecto. Una vez que concluimos le vamos a cerrar esta pantalla, o esta pantalla, y vamos a irnos a alimentar el paquete termodinámico. Sí. Vamos al paquete termodinámico y hacemos lo mismo. Vamos a adicionar un nuevo paquete termodinámico. ¿Para quién? Para el componente aire atmosférico. ¿Sí? Y el paquete termodinámico le vamos a poner que sea aire. Nada más así. Aire. Y el paquete termodinámico que vamos a encontrar es una combinación con el Penn Robinson y con suave. Ok, aquí la colocamos, es PRSB, ¿sí? Lo alimentamos y estamos listos para iniciar con nuestro proceso de simulación. Vamos a entrar al entorno de simulación e iniciamos dándole entrada a entorno de simulación en este botón y ingresamos. Ok, ¿hasta aquí voy bien? Perfecto. Vamos a agregar el primer componente, vamos a dejarlo en estado estacionario para poder visualizar más rápido qué es lo que está sucediendo en el proceso de separación. Vamos a colocar la primera corriente, ¿sí? Colocamos primer material, lo colocamos, le damos doble clic, ¿sí? Y aparecerá una nueva pantalla en donde vamos a empezar a alimentar los datos. Primeramente vamos a definir que la corriente que voy a alimentar, un nombre. El nombre va a ser aire. Aire, ¿sale? ¿Les parece bien? La segunda es que nosotros tenemos que definir el paquete termodinámico. Como es aire, el paquete termodinámico que estoy definiendo es aire. Perfecto. Vamos a definir primeramente la serie de componentes. Aquí aparece, nos vamos en el lado derecho donde dice Worksheet, nos vamos a Components y vamos a alimentar el listado de componentes. Aquí nos estamos dando cuenta que está metiéndolos en fracción volumen, ¿sale? Entonces tenemos que primeramente alimentar esos datos en esa proporción, fracción volumen. Vamos a irnos a Edit para poder alimentarlos y vamos a la parte de fracción volumen, ¿sale? No importa que sea líquido, no importa que sea gas, sino es una fracción de volumen de todo el sistema. Entonces vamos a empezar
seleccionando aquí. Y vamos a empezar a alimentar los valores que ya me proporcionaron. Si nos damos cuenta, aquí el total lo va a manejar en 1, que equivaldría al 100%. Lo que vamos a hacer nosotros es alimentar los valores de forma directa. Así como los estoy registrando, como los estoy viendo, ¿ok? Primer valor serían 78.084. Siguiente, para el oxígeno, serían 20.947. Para el siguiente sería 0.934. ¿Sí? El siguiente, 0.035. El siguiente, 0.001818. Siguiente, 0.0030524. Siguiente, 0.0003017. El hidrógeno. Bueno, el criptón, ¿verdad? Falta. Creo que aquí me faltó algún componente. A ver, veamos. Nitrógeno, oxígeno, argón, CO2, neón, helio. Me faltó un componente. Me faltó metano. ¿Ok? Perfecto. Vamos a entender que nos faltó el componente metano. Vamos a cancelar, porque eso es algo que normalmente no sucede. ¿Sí? Vamos a hacer la corrección, porque me falta ese componente. Vamos a agregarlo dentro del paquete del listado de componentes. ¿Qué es lo que hago? Me faltó, no hay ningún problema. Me voy a ir a la parte de donde está el matraz, ¿sí? Que es el ambiente de alimentación de datos básicos. Le damos y regresamos a la pantalla donde metimos los datos. Y nos vamos a la parte de components. Y nos vamos al que estábamos trabajando, que era aire atmosférico. Lo seleccionamos y le damos ver. Ok. ¿Quién me faltó? Me faltó el metano. Entonces colocamos el metano y es metane, aquí está, y lo voy a agregar. Ok, aquí la pregunta sería que ahora el listado me quedó, digámoslo así, como movido, ¿no? Me quedó en un lugar, no como lo tengo en mi lista original de la tesis. Y a mí me interesa verlo así porque así lo quiero reportar. A lo mejor a mí me gusta reportar los componentes de mayor a menor. Me gusta reportar los resultados por orden alfabético. Es una decisión que cada quien va a tomar. Pero vamos a hacer una forma de poder acomodarlo de una forma que a nosotros nos convenga y a nosotros lo podamos reportar de una forma ordenada. Entonces seleccionamos el componente y le damos en Lots, Listed, y nos aparece una nueva pantalla. En este caso, yo el que quiero mover es el metano. Lo selecciono de la primera tabla de componentes y es el componente que yo quiero mover. ¿A dónde lo quiero mover? Lo quiero mover después del helio. Seleccionamos helio y le damos mover. Simplemente ya lo ubiqué en el lugar que nosotros queríamos. No es cierto, quedó arriba del helio. Por lo tanto, yo lo quiero abajo del helio. Entonces selecciono el componente que está abajo y lo realizo. Ok, esta parte sí la pudieron ver, la pudieron realizar. Sí. Ok, es la única forma que yo puedo hacer para poder modificar y que los componentes aparezcan en un orden específico según mi proyecto. Terminado esto, le digo cerrar, cierro y retorno al ambiente de simulación. Me va a preguntar que si hice algunos movimientos. La verdad es que sí. Entonces le voy a decir que sí. Listo. Volvemos otra vez. Le voy a decir a mi corriente que ya alimenté, le doy doble clic y voy a modificar el listado de componentes.
Ahora sí, ya aparece el metano. Le damos nuevamente en editar y vamos a empezar a alimentar nuevamente los valores. 78.084, ¿sí? ¿Quieren cada quien aliméntelos? No le vayan a dar enter, no le vayan a dar ok. Cuando termine no le digan nada hasta que yo les diga qué es lo que vamos a hacer, ¿sale? Sé que algunos lo pueden teclear más rápido. Yo soy un poquito, digamos, lento, porque al fin de cuentas estoy hablando y estoy viendo qué es lo que estoy haciendo. Esta grabación puede ser un poco pesada, por lo tanto la vamos a subir y puede ser que la suba hasta el día lunes. Espero que hoy me dé tiempo de hacer el ajuste, la edición y ponerle algunas cosas importantes. Pero bueno. Criptón, ok, hidrógeno. Si nos damos cuenta, el contenido de hidrógeno que tenemos en esta capa de la atmósfera es muy pequeña, al igual que nosotros podemos encontrar la concentración de ozono, también es muy pequeña. ¿Por qué? Porque estas son componentes muy ligeros, por lo tanto se van a la parte alta de la atmósfera, ¿sí? Aquí cuando nosotros encontramos que estos últimos componentes son valores extremadamente pequeños, ¿sí? Son 4 o 5 ceros. Son 5 ceros y un 1. Ok. Aquí lo que puedo hacer, para no replicarlo, ya vi que son iguales. Selecciono el valor con las teclas de Control C, que es copiar. Y me voy a ir a cada uno, Control B, que es pegar, y Control B, y finalmente en el último, Control B. Una vez que yo ya concluí con la alimentación de todos los componentes y el porcentaje de cada uno de ellos, le voy a ir al botón de normalizar. Le voy a dar normalizar y simplemente los valores que yo tenía en por cientos ya me lo ajustó en valores de fracciones. ¿Ok? Simplemente hecho eso, yo ya concluyo y le digo ahora sí, le digo OK. Listo. ¿Hasta aquí voy bien? Claro que sí. Gracias. Profe, por lo mientras podría ser la pantalla del simulador más grande. Ok, voy a hacerla más grande, aunque sí. Por favor. Gracias. ¿Así se ve mejor? Sí, profe, gracias. Ok. Listo, muchas gracias, profesor. Perfecto, muy bien. Ahora sí, lo que nosotros vamos a tener que meter, vamos a ir en la parte de condiciones, vamos a meter algunos valores que desde nuestro punto de vista son importantes. Si se dan cuenta, cuando yo hice la alimentación de los componentes,
no metí la concentración de agua, o sea, la humedad del aire. ¿Por qué? Porque voy a considerar que el aire que yo ya voy a alimentar a mi columna o a mi torre o mi proceso de separación, no voy a considerar que no tiene aire, porque le voy a bajar mucho la temperatura. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Vamos a meter, para que esto empiece a darme datos, voy a meterle la temperatura. ¿Cuál es la temperatura ambiente? 25 grados centígrados y presión, una atmósfera. Una, y le damos en atmósfera, ¿sí? Y el único dato que nos hace falta es que le digamos el volumen. Y va a ser un valor de 1 e a la 4 kilogramos por hora, ¿sí? Y le vamos a dar, aquí en la parte superior, activamos el que vaya realizando las operaciones o la simulación, ¿sí? Con eso ya me dio una información sobre el comportamiento de la corriente, ¿ok? Aquí vamos a ir a la siguiente parte. Sabemos bien que lo que yo tengo aquí en esta corriente o en este fluido es una mezcla de varios, por lo tanto, esta se va a poder separar en función de ciertos valores de temperatura. Existen diferentes métodos para analizar una curva de destilación. En este caso vamos a realizar una herramienta que tiene el programa. ¿Ok? Vamos a darle nuevamente en la corriente, ¿sí? Nos vamos a ir a la parte que dice Attachment, ¿sí? Y nos vamos a ir a donde dice Utilities. Y vamos a ir a la parte de Crear, ¿sí? No me lo... Ajá, aquí estoy. Y la primera opción es una curva de puntos de destilación, ¿sí? Seleccionamos y la adicionamos. Ok, aquí, si me dicen si me detengo, si voy bien, si lo hice muy rápido, lo vuelvo a repetir. Ok, regreso, me va siguiendo. Ok, aquí estoy. Le doy doble clic a la corriente, me voy en la sección de Attachment, que es agregar, me voy a la opción de Utilities, que son utilidades, voy a eliminar esta primeramente para hacerlo, me voy a la parte, el botón que dice Create, vamos a crear una nueva utilidad, ¿sí? Aparece una nueva pantalla y la primera opción es la de una curva de destilación, ¿sí? La selecciono y le digo que la adicione, ¿sí? Y la adiciona. Hasta aquí aparece esta parte, ¿sí? Esta curva ahorita tiene el nombre de 1, ¿sí? Es una curva de destilación, es una corriente 1 de la corriente aire, ¿sí? Su composición es líquido o volumen líquido, perfecto, hasta ahí queda. Si yo quiero alimentarle alguna nota, porque a lo mejor es una nota personal, diciendo hoy lo creé y importante que veamos algo, es algo que nosotros podemos utilizar. Pero vamos a irnos a la parte de performance. Aquí es donde está la parte importante. Aquí aparecen diferentes métodos de cálculo de esta curva de destilación, ¿sí? Una es el valor real de destilación, ¿sí? Hay una ACTM de 86, existe una destilación para productos craqueados de 86, existe una ACTM de 1160 en fenómeno en vacío, una ACTM de 1160 en condiciones atmosféricas y existe otra ACTM de 2887.
Ok, simplemente son diferentes métodos y cada una de ellas me da diferentes valores de temperatura, ¿sí? Pero ¿qué me interesa a mí? A lo mejor no lo entiendo lo viendo con numeritos, como que me cuesta trabajo. Entonces me voy a ir en este mismo Distance Performance, me voy a ir a la parte que dice Plots. Y en este momento ya me saca una curva de destilación de los diferentes componentes que conforman mi mezcla. ¿Sí la logramos ver? Sí. Sí, ok, aquí ya tengo la mezcla, aquí está hablando en la parte de las X, me está mencionando el porcentaje de volumen que voy a tener. Aquí nos estamos diciendo que las temperaturas que más nos interesan serían las que se encuentran en el ACTM de 86. ¿Sí? Aquí está ACTM 1086, que es una rayita azul con un triangulito. ¿Sí? Vamos a utilizar esta y vamos a ver si no lo puedo mover porque el programa es un poco quisquilloso en este tipo de cosas. Aquí la vamos a utilizar y vamos a ubicarla. Ok, dices que para que tú tengas el 50% de separación, ¿sí? Entre de la mezcla, tú vas a requerir una temperatura, te vas a parar en la corriente. Ay, no me lo quiso dar. A ver, lo hago un poco más grande. Aquí está, 50%, me acerco y me dice que la temperatura tiene que estar entre menos 187.58 grados centígrados. Y con eso yo lograría tener una separación del 50%. Estas curvas de destilación que estamos ahorita indicando están a presión atmosférica. ¿Sí? La temperatura es la que estamos registrando. Por lo tanto, vamos a realizar esta cuestión. Recordemos este valor de temperatura, menos 187.58. Ok, importantísimo para empezar a visualizar. Hablamos de esta mezcla. La voy a minimizar y voy a minimizar. Ahora bien, lo que voy a hacer yo es alimentar un separador. ¿Sí? Me voy a la paleta donde están los componentes de, o los equipos. Alimento el primer separador. Lo que voy a hacer es conectar uno con otro. Recuerden que es picando control. Mantenemos presionado y aparecen diferentes puntitos. Conecto la corriente aire con la del tanque. En la parte superior voy a hacer exactamente lo mismo y en la parte inferior voy a hacer lo mismo. Recordemos que esa curva de destilación fue en condiciones de presión a presión atmosférica. Ok. Ahora bien, lo que voy a hacer es verificar ese valor de temperatura. Voy a darle doble clic a la corriente del aire que nosotros alimentamos, le damos al worksheet y vamos a cambiar la condición de temperatura. Menos 187.58. ¿Sí? Aquí nos estamos dando cuenta que tiene un pequeño porcentaje de vaporización. ¿Sí? Ya no es 100% líquido, que diga gas. Ahora tiene una pequeña fracción de líquido. Simplemente al llegar a esta temperatura, nosotros podemos verificar la composición que tenemos en la corriente del gas y la composición que tenemos en la corriente de líquido. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando yo llegue a esta temperatura de menos 187,
voy a tener la primera separación. ¿De quién? Del componente CO2. ¿Sí? Y se está yendo al 99%. Es el componente que primeramente se separa. Lógicamente va a tener arrastre de otros componentes, como puede ser el xenón, algo de ozono, ¿sí? El amoníaco. ¿Sí? Ahí es lo que estoy teniendo como fracción de separación. Pero la curva de destilación como que no me sirvió mucho porque me dijo que era 187 si iba a separar en esas condiciones, ¿no? Entonces tenemos algo raro que vamos a realizar. Ok, vamos a volverme a ver mi curva. Aquí tengo mi curva, voy a cerrar esta. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no me dio el valor que yo estaba esperando que me diera. Quiere decir que este método no me reproduce lo que yo realmente estoy haciendo. Voy a irme a la otra curva, que sería el valor real del punto de destilación. Me voy al 50% y me dice que la temperatura que yo tengo que suministrar para que se separe 50% a una presión atmosférica es de menos 193. Vamos a corregir nuevamente la corriente. Menos 193 grados centígrados. Ahora sí, ¿se dan cuenta? Que ahora sí ya me dio exactamente el porcentaje que estaba diciendo mi curva de destilación. No es exacto, porque me faltó un pequeño puntito. Ese punto 12 fue lo que me faltó, pero ya estoy viendo la separación de la corriente. ¿Ok? En la parte superior se va a ir lógicamente el compuesto que tiene menor temperatura de ebullición, que va a ser en este caso el nitrógeno. Se va a ir por la parte superior. Bueno, el nitrógeno se evapora, bueno, temperatura de ebullición es muy baja, por lo tanto todo se va a ir en la parte superior y en la parte inferior vamos a llevar cierta cantidad de componentes. ¿Ok? Ok, para nosotros seguir viendo qué es lo que va sucediendo, vamos a agregar unas listas que para ver cómo va cambiando. ¿Ok? Vamos a pararnos en la corriente que dice, en este caso apareció con número 1, le damos con el mouse del lado derecho y le damos que queremos, perdón, la corriente le damos insertar y le damos show tabla. Ahí está, aparece una tabla. Hacemos lo mismo en la tabla inferior, en el componente inferior. Y aquí lo tenemos. Ahora bien, como yo quiero analizar cómo se van a ir separando los diferentes componentes a diferentes valores de temperatura, me voy a darle doble clic en la tabla y voy a adicionar una lista de fracciones de los componentes que estamos utilizando. Le damos adicionar una nueva variable. Me dicen si voy muy rápido en esta parte. ¿Sí? Voy a seleccionar en esta que dice coms más fraction. ¿Sí? Selecciono y aparecen todos los componentes que yo alimenté. Vamos a alimentar solamente los principales. Nitrógeno y le digo adicionar. Oxígeno, adicionar. Argón, adicionar. CO2, adicionar. Neón, adicionar. Hasta neón nos quedamos, ¿ok? Y posteriormente ya cierro. Cierro y cierro. Aquí ya me dice la tabla cómo está cada uno de los componentes. Vamos a hacer lo mismo en la otra tabla. Lo voy a repetir. Doble clic en la tabla, adicionar variable y nos vamos a la parte que dice coms más frac. Nitrógeno, adiciono,
Oxígeno, adiciono. Argón, adiciono. CO2, adiciono. Y neón, adiciono. Cierro y cierro. ¿Ok? Ahora sí podemos ver qué es lo que está pasando cuando yo cambio ciertas condiciones en la corriente de alimentación. Según esto, la curva de destilación que me está dando es la curva de destilación real, ¿sí? Es la que me da los valores más precisos y es el que voy a utilizar. Ok, aquí ya tengo. Vamos a ir cambiando ligeramente la temperatura para ver qué sucede. Menos 194. ¿Sí? Se pasó totalmente en un pequeño trayecto de temperatura, veámoslo así, en 1 grado pasó de ser fácilmente de ser 50% líquido vapor a ser casi 100% líquido. Por lo tanto, los cambios de temperatura son muy pequeños, ¿sí? Un cambio de 1 grado centígrado representa que se destile más o se destile menos. Por lo tanto, aquí es lo que nos indica que nosotros debemos de tener un sistema de control de temperaturas muy preciso. Ahora bien, para poder hacer esta separación de estos componentes, lo que yo voy a requerir es un equipo en donde pueda tener cambios muy pequeños de temperatura. Y en este caso utilizamos las torres de destilación. ¿Ok? Pero ya encontramos, sí, en cierto modo, las temperaturas entre el intervalo en que están. 1, 193.2. ¿Sí? Ya vemos cómo se está separando la mezcla. Ya tiene 37% en fracción de líquido vapor. Fracción vapor. Ya estamos teniendo una forma de separar. Y eso nos está diciendo que yo puedo tener una mayor concentración de nitrógeno en la corriente que es gaseosa. Perfecto. Aquí yo ya tengo esta situación, ya la estoy visualizando, ya tengo un cierto modo de entender qué es lo que pasa, pero que al fin de cuentas yo no puedo hacer una separación en tanquecitos, colocar miles de tanquecitos para lograr una concentración óptima en la parte superior de nitrógeno del 99% o del oxígeno. Yo quiero un oxígeno con 99% de pureza. No lo puedo hacer. Por lo tanto, lo que voy a utilizar son torres de destilación. ¿Sí? Pero de entrada ya conocemos en cierto modo cómo funciona este sistema. Vamos con la siguiente parte. Voy a tomar la corriente de aire, me paro encima de ella, le voy a decir lado derecho y le voy a decir cut y paste object. Vamos a copiar el objeto seleccionado y lo vamos a pegar. Cut, paste. Lo tenemos. Aire 2. Este es nuestro siguiente componente. Es el mismo, hicimos una copia que es el mismo, pero ahora lo que vamos a hacer es que esta corriente la voy a alimentar a un equipo adicional. El equipo que yo voy a utilizar es una columna de destilación. Estos experimentos los hizo Linder en un equipo muy pequeño, un pequeño equipo de laboratorio, logrando temperaturas muy bajas y en algunos casos modificaba ligeramente la presión. Si nosotros modificamos la presión, el comportamiento de la corriente es muy difícil, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que utilizar muchos paquetes termodinámicos. El realizar todos los cálculos nos nos da una problemática muy grande. Por lo tanto, utilizar este tipo de herramientas nos es muy útil. ¿Qué es lo que vamos a hacer primeramente?
Ya tengo mi corriente de aire, que es la que pienso separar, y voy a alimentar una torre, una columna de destilación. Ok. Esperamos a que aparezca. Ya apareció la columna de destilación. Ahora bien, lo que voy a hacer es darle doble clic en la columna. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Vamos a alimentar la primera corriente. La corriente que vamos a alimentar es aire 2. Esa es la corriente de alimentación. Y está alimentándose al plato 5 de una torre de 10 platos. ¿Sí? Aquí nos está pidiendo que hagamos y que le alimentemos toda la información que nosotros consideremos para hacer la simulación. Primeramente vamos a ir de la parte superior a la parte inferior. Primero me va a decir que tú quieres que le especifiques el nombre de la corriente de energía. En este caso, yo utilizo para hacer la condensación un fluido más frío. Pensémoslo así, que va a ser un refrigerante. Ponemos, simplemente es como un nombre de una corriente. O simplemente lo puedo decirlo con números. En la parte inferior yo puedo utilizar agua de calentamiento. Agua. No me interesa que sea, lo poniendo el número, o simplemente yo puedo cambiarle y ponerle un número. La corriente que nosotros obtenemos en la parte inferior de la torre es oxígeno. En la parte superior obtengo un porcentaje de purga y yo quiero obtener realmente nitrógeno en estado líquido para poderlo utilizar y poderlo almacenar. Por lo tanto, la corriente de extracción en la parte inferior va a ser nitrógeno. En la parte superior va a ser purga. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Me dicen cuando lleguen a este punto. Una vez que nombramos todas las corrientes que vamos a utilizar, vamos a darle en el botón de Next. Y nos pregunta cuáles son los valores de presión que nosotros vamos a utilizar tanto para la parte superior como para la parte inferior. En este caso, en literaturas nos informan que las condiciones normales a las que opera la torre es de una atmósfera. De una atmósfera, sí, bueno, un bar, perdón, de un bar. Entonces, en la parte superior, yo voy a colocar el valor de un bar, 1.1. Y en la parte inferior, vamos a colocar una presión ligeramente superior, 1.3 bar. ¿Sí? La torre debe de tener una diferencial de presión. Esto va a estar consecuencia del paso del gas que va a ir ascendiendo a través de cada uno de los 10 platos que nosotros hemos seleccionado. ¿Sí? ¿Pudimos haber seleccionado más platos? Claro que sí. ¿Sí? Como estamos ahorita en una etapa en la cual estamos empezando a ver cómo hacemos la separación, empezamos con los platos iniciales, que son 10. Posteriormente agregaré más platos si es que yo considero
mejorar mi eficiencia. ¿Estamos en este punto, chicos? Ok, le voy a ir al siguiente punto que va a ser next. ¿Sí? Me pregunta aquí que le dé un estimado de temperatura en la parte superior, ¿sí? O en la parte inferior. Recordemos que nosotros ya vimos que la destilación, si es 50%, tenemos una temperatura en la parte superior más o menos entre menos 195 grados centígrados. Recordemos que en la parte que está diciendo es un estimado, no es un valor preciso. Yo puedo darle un valor más alto, puede ser 193, ¿sí? Es un valor estimado, simplemente él para poder hacer sus cálculos. Le damos un valor solamente y le damos Next. Ahora bien, nos va a preguntar que cómo es la relación de reflujo con la finalidad de poder enfriar y poder hacer la destilación. En este caso, la relación de reflujo normalmente consideramos el valor de 1, ¿sí? O bien, si queremos un poquito menos, puede ser 0.8. Ahora bien, aquí tenemos que definir la cantidad de masa que vamos a extraer por la parte superior. Si estamos diciendo que yo quiero extraer en la parte superior el nitrógeno, vamos a visualizar que yo tengo un porcentaje en función de masas. El nitrógeno ocupa el 78%, el oxígeno el 21%, bueno, 20% y los demás gases, ¿sale? Por lo tanto, vamos a visualizarlo de ese modo. Vamos a pedirle en que vamos a utilizar no molar, sino vamos a utilizar la cantidad de masa. Si nosotros estamos alimentando 1 por 10 a la 4, voy a utilizar un valor similar. Es 0.75 E a la 4, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? O 7500. Con eso que hemos alimentado, vamos a darle continuar, ¿sí? Y le damos done. Y con esto concluye la parte de la simulación de la torre. ¿Qué es lo que nos falta? Nos está pareciendo que la torre no ha convergido. Tenemos que hacer que converja. Y le vamos a darle en el valor de run. Nos aparece ciertos valores y nos dice que tenemos que darle un porcentaje de purga. Y la purga que le vamos a decir que es lo que yo quiero que saque es la cantidad mínima. Por lo tanto, le voy a dar un valor de 10 kilogramos por hora. Le picamos y la torre ya generó un proceso de convergencia. Ya hizo esta parte. ¿Ok? Vamos a verificar qué fue lo que sucedió. Voy a cerrar la torre y voy a empezar a ver cada uno de los diferentes corrientes que son de interés para nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos lado derecho, nos paramos encima de la corriente y le decimos que muestre la tabla. Una, la de purga, que muestre la tabla de el nitrógeno y que muestre la tabla del oxígeno. Ahora bien, yo quiero ver la composición de cada uno de ellos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos. Doble clic encima de la tabla, adicionamos una nueva variable y nos vamos a la componente la fracción de masa de cada uno de los componentes. Y le vamos a decir, adicionamos nitrógeno, oxígeno, argón, CO2 y neón. Cerramos y cerramos. Vamos con la otra. Nitrógeno. Doble clic, adicionamos
y adicionamos los componentes. Nitrógeno, oxígeno, argón, CO2 y neón. Cerramos y hacemos lo mismo con la otra, oxígeno. Aquí, ¿qué vemos? Vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Primeramente voy a picar Shift y M para que me dé los flujos másicos. Ok. Según esta extracción, que es la que estoy extrayendo en la parte superior, así como le pedí en la columna, me está diciendo que yo obtengo en la corriente de nitrógeno líquido que obtengo en el domo de la torre una concentración del 95% de nitrógeno. Hablamos de esta corriente. Y para el oxígeno yo obtengo una pureza del 97%. Quiere decir que en este caso yo ya tengo definí una torre que es viable, pensémoslo así, para hacer esta extracción. Ahora bien, yo tengo que ir haciendo diferentes ejercicios para saber cuál es la que mejor eficiencia es la que tiene. Nosotros podemos definir que el componente que yo tengo preferencia o que quiero obtener con mayor pureza puede ser el nitrógeno o puede ser el oxígeno, ¿sí? En este caso, el proceso de destilación o separación de gases del aire lo hacemos en diferentes torres. Primera torre es para separar y obtener la mayor concentración de oxígeno. Posteriormente hago una depuración para ir mejorando la eficiencia y llegar a un oxígeno del 99%. Y lo mismo hacemos con el nitrógeno. A veces lo que yo deseo hacer es separar el componente argón, ¿sí? Entonces tengo que visualizar que tengo que hacer una separación posterior para mejorar el proceso de separación del argón, ¿ok? Pero de entrada esta torre ya me está demostrando qué es lo que sucede. Ok, vamos a modificar los pequeños porcentajes de la fracción que yo extraigo en la parte superior. Ok, chicos, me detengo aquí un minuto. ¿Tienen hasta aquí alguna duda? ¿Quieren que me regrese a alguna parte? Todo lo que quieran, lo puedo volver a repetir. La curva. Ok. La curva es... ¿Sí la curva? Sí. Ok, lo hago muy sencillo. Me paro encima de la corriente, pensémoslo así, me voy a ir con la de nitrógeno que tengo acá, ¿sale? Me paro encima de la corriente de nitrógeno, le doy doble clic, me voy a la sección donde dice Attachment, me voy a la sección donde dice Utilities y le digo Crear, ¿sí? Y la siguiente le voy a decir que quiero una curva de destilación. Le digo y con eso ya está creada. Me voy a la sección de Performance y me voy a la sección de Plot. Y aquí ya puedo visualizar las curvas de destilación. Estas curvas de destilación corresponden a diferentes métodos de laboratorio, ¿sí? No están asociadas a los valores de presión y temperatura reales, que estoy detectando en el proceso. Aquí podemos visualizar que una temperatura para separar otro componente, por ejemplo, el 50%, está muy pegado entre la temperatura en la real
entre 95, menos 195 y 190 y ¿cuántos? 196 casi, ¿sí? Un grado de temperatura es suficiente para separar, pasar del estado líquido al estado gaseoso. Por lo tanto, aquí tengo que utilizar torres de destilación. Sabemos que en este caso esta corriente de nitrógeno es del 99%, lo cual quiere decir que una pequeña parte de productos, ¿sí?, van a ser nitrógeno, va a ser oxígeno, va a ser argón, criptón, argón. Por lo tanto, es muy difícil separarlo de un separador, un tanque. Tengo que utilizar una columna de destilación para poder hacer este proceso de separación. ¿Ok? ¿Hasta aquí estuvo bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, vamos a ir modificando el porcentaje de extracción del producto para ver cómo modifica la concentración o la pureza de lo que yo obtengo en la torre. Una vez que converge la torre, que hicimos este proceso, ya es más fácil volver a modificarla. Se modifica rápidamente y entra en convergencia muy rápido. Le damos doble clic encima de la torre y nos vamos a ir en Design, vamos a ir al parámetro de Spec, que son las especificaciones que nosotros realizamos. Y vamos a irnos a la relación de destilación, Distillate Rate, ¿sí? Aquí fue donde nosotros pusimos el valor de 7500. Vamos a subirle un poquito más y voy a extraer más cantidad. Voy a extraer 8000 kilogramos en la parte superior. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo le extraigo más cantidad de producto en la parte superior, la concentración en nitrógeno se bajó. Ahora ya no tengo el 90%, ahora tengo 89%. Sin embargo, se mejoró sustancialmente la concentración de oxígeno que extraigo en la parte inferior. Voy a extraer un poquito más, 9000. ¿Sí? Se dan cuenta que estoy haciendo ejercicios para ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que obtengo en la parte inferior? Si mi preferencia es obtener un nitrógeno, un oxígeno con mayor pureza, quiere decir que aquí lo estoy consiguiendo. Tengo una concentración de oxígeno del 99%. ¿Sí? Ok, ya tengo ese oxígeno que yo quiero. ¿Sí? Si mi torre está destinada para la producción de oxígeno, perfectamente ya tengo este producto que cumple una muy buena especificación. ¿Sale? Quiere decir que yo tengo que tener una cantidad de extracción muy pequeña. Estoy obteniendo 1000 kilogramos, mientras en la parte superior estoy obteniendo 9000 kilogramos. ¿Sí? De ese modo yo puedo ir jugando con mi torre para ir modificando la pureza que yo quiero. Voy a aumentarle un poquito a 9500, ¿sí? Y sigo obteniendo la misma pureza del 99.4. Creo que obtuve mejor pureza con 9000. Veámoslo así, 99.04. Aquí obtengo una mejor, 99.25. Bajémosle un poquito, 8800. No. Entonces, si yo quiero obtener oxígeno, que ese es mi primer saque, puedo utilizar esta combinación. ¿Ok? Ahora bien, yo quiero que a lo mejor sea más eficiente mi torre. ¿Puedo modificar la cantidad de platos? Sí. Me voy a ir otra vez a Design. Ajá. Y voy a modificar en la parte que dice Connect
connection, le voy a ponerle ahora aquí 20 platos. La torre sale de convergencia. Lo que tengo que hacer es darle run y me dice que tengo un error. Un cálculo lo realiza, lo hace los ajustes y modifica la torre. Modifiqué la cantidad de platos y la eficiencia en la parte de oxígeno se mejoró. Pensémoslo así, con 20 platos mejora. ¿Qué pasará si yo le pongo 30 platos? Run otra vez para que corra. Le damos que sí. Mejora. Y con una torre con 30 platos mejora mucho más la eficiencia de separación del oxígeno. Hablamos que es en la parte de abajo. Ya tengo 99.7% de oxígeno. Quiere decir que este oxígeno ya lo puedo agarrar y se lo puedo vender a Infra y se lo puedo vender a otras empresas con la finalidad de ahorita abastecer a la industria farmacéutica, ¿sí? A la industria de las clínicas, ¿no? La industria de medicina, ok. Ok, ya tengo esta situación, ya puedo obtener bajo este modelo un escenario, una posibilidad clara para poder hacer la extracción de esta corriente. Pero ¿qué más información me proporciona este condenado programa? También me está proporcionando la cantidad de energía que yo tengo que suministrar en el hervidor, ¿sí? En la parte baja de la torre, ¿sí? Pero también me está proporcionando la cantidad de energía que tengo que obtener o tengo que retirar de la parte superior. Recordemos en este caso que yo tengo una torre que con estas condiciones. Ahora bien, ¿qué pasaría si tú decides modificar alguna condición como puede ser la presión en la torre? Ya no la quiero la torre que trabaje a 1.1 en el domo, sino quiero que trabaje a una presión de 2 kilos. ¿Es posible? Sí. Ahora bien, tengo que hacer nuevamente la constitución y el armado de la torre para que volvamos a tener este comportamiento. Ahora bien, una vez que nosotros logramos ver que sí podemos obtener una torre de destilación con diferentes características para hacer una separación adecuada de un gas. Ya tengo las condiciones, tengo los valores de temperatura que deben de estar. En la temperatura en el fondo, para obtener este nitrógeno con esta pureza, yo requiero una temperatura de menos 180 grados centígrados. Y en la parte superior, 193.9, 194 grados. ¿Ok? Así es como nosotros, como ingenieros químicos, utilizamos estas herramientas para poder crear nuestros procesos. Si nos damos cuenta, esto ya empieza a tener forma de un diagrama de flujo de proceso. ¿Sí? Que es cierto, faltan muchos componentes que tenemos que adicionar. ¿Ok? Hasta este momento, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Voy a cortar la grabación. ¿Sí? Ahorita que terminemos con las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No, ok. ¿Alguien más que me haya seguido? ¿No? Bueno, voy a subir esta grabación, la voy a